Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a estudiar el método científico. Seguramente te has preguntado alguna vez cómo los científicos descubren las cosas. Pues lo hacen a través de un método, el método científico. Este método, por lo tanto, es el procedimiento que usan los científicos que les permite obtener conocimientos sobre un determinado tema y así responder preguntas, resolver problemas y explicarlos con el fin de que sean útiles para la vida de las personas. Este método consta de una serie de etapas o pasos. El primero consiste en observar un fenómeno, luego te planteas una pregunta, después buscas información, luego formulas una hipótesis, después compruebas con un experimento. Si es que no logras comprobar tu hipótesis con el experimento, no verifica, entonces vuelves a reformular otra hipótesis y así. Una vez que compruebes esa hipótesis, recién elaboras una conclusión. Vamos a proponer un ejemplo donde examinaremos cada una de estas etapas o pasos del método científico. El primer paso consiste en observar la aparición del fenómeno. En nuestro caso, vemos un hermoso y enigmático arco iris. Al observarlo detalladamente nos fijamos en su forma, un arco de circunferencia, luego nos detenemos en la belleza de sus colores. Podemos distinguir hasta 7 colores. También nos damos cuenta que el arco iris aparece cuando llueve y hace sol, pero al mismo tiempo, porque en otras oportunidades, cuando solo hace lluvia no aparece, ni tampoco cuando sale todos los días el sol no observamos el arco iris. ¿Recuerdas cuando éramos niños y hacíamos preguntas sobre todo lo que veíamos? Pues sucede que desde que nacemos tenemos el germen de la ciencia en nuestros genes, porque siempre hacemos preguntas. Cuando te formulas una pregunta, ya eres un pequeño científico. Para nuestro ejemplo, la pregunta sería, ¿por qué se forman los arcoíris? Luego de hacer esta pregunta, lo siguiente que haces es buscar información. Las primeras respuestas las obtienes de las personas que están cerca de ti, tus padres, tus maestros, tus amigos, tus compañeros. Después buscas información en libros o el internet, todo acerca del fenómeno que quieres conocer. Para nuestro ejemplo, leyendo descubrirás que otras personas hace mucho tiempo se hicieron las mismas preguntas que tú y llegaron a algunas conclusiones. Por ejemplo, hace mucho tiempo un científico, Isaac Newton, descubrió que la luz no es blanca y que se puede descomponer en 7 colores. Lo descubrió a través de un experimento. Haciendo pasar la luz a través de un prisma, logró descomponer la luz que proviene del sol en 7 colores. Con toda esta información, vamos al siguiente paso. Después de la observación y la información obtenida, tienes que plantear una posible explicación del fenómeno, tratando de responder la pregunta que te formulaste al inicio. ¿Por qué se produce? Esta explicación se llama hipótesis y no es más que una posible respuesta a una pregunta y que se puede poner a prueba. Por lo tanto, razonemos de este modo. Sabemos que el arco iris es un fenómeno relacionado con el comportamiento de la luz, puesto que solo sucede en presencia del sol y que el agua está relacionada con su ocurrencia, ya que solo aparece cuando llueve. La hipótesis sería así. Vista la información previa sobre la descomposición de la luz, el arco iris se debe a que la luz solar interactúa con las gotas de modo similar como lo hacía la luz que proviene del sol y el prisma. ¿Recuerdas el experimento de Newton? En consecuencia, se descompone en diferentes colores debido a la presencia de las gotas de lluvia. Habíamos dicho que una característica de la hipótesis es que se puede poner a prueba, y precisamente eso es lo que hace la experimentación, el paso más importante en el método científico. Por lo tanto, la hipótesis se confirma o se rechaza con experimentos que reproduzcan las condiciones bajo las cuales ocurre el fenómeno estudiado. Para nuestro ejemplo, podríamos simular la lluvia con una manguera de esas que se usa para regar los jardines, haciendo una ligera presión en la salida del chorro de agua y colocándonos de espaldas al sol de tal modo que podamos comprobar que en el horizonte de nuestra lluvia artificial aparece un pequeño arco iris. A partir del experimento, afirmamos que nuestra hipótesis es válida, porque bajo las mismas condiciones que se dan en la naturaleza se ha producido un arco iris. Pero si no se comprueba, entonces tenemos que regresar y reformular nuestra hipótesis inicial con la nueva información adquirida. En el gráfico vemos que se ha comprobado la hipótesis.
se ha reproducido un pequeño arco iris, por lo tanto, se ha validado la hipótesis. No es necesario plantear nuevas hipótesis. Pues bien, llegamos a una conclusión, que viene a ser la respuesta a la pregunta planteada inicialmente. ¿Por qué se forman los arcoíris? Bien, un arco iris es la luz reflejada y modificada por gotas de lluvia. Luego, si seguimos investigando, descubrimos que la ciencia es un compendio de teorías. Una teoría es un conjunto de reglas que describen el comportamiento de un sistema concreto. En el caso del ejemplo, la situación mostrada pertenece a la teoría corpuscular de la luz. Luego, si seguimos avanzando, nos encontramos con las leyes, que son reglas particulares que se encuentran presentes en todas las teorías, por lo que se les considera de aplicación universal. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en la ciencia no hay nada absoluto, ni que no resista una contradicción. Precisamente ahí radica parte de su belleza, puesto que no hay nada que no pueda ser refutado y suele suceder que cuando respondemos una pregunta satisfactoriamente surgen otras preguntas y así sin cesar, retroalimentándose constantemente, con la posibilidad de que alguna de ellas pueda hacer que quizá en algún momento cambie todo.